Hola, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila te da la bienvenida a este video. Aquí encontrarás información referente a la historia de la psicología, así como también a varios modelos o corrientes psicológicas. Algunas de ellas son utilizadas en la actualidad, otras fueron la base para formar lo que hoy conocemos como psicología. Esperamos que este video sea de tu agrado. El término psicología proviene de las palabras griegas psique y logos, significando entre ellas estudio del alma. La filosofía ha ido en conjunto con el desarrollo de la psicología, debido a compartir algunos de sus cuestionamientos. Ya desde la Edad Antigua existía un interés por darle explicación a los trastornos mentales. En esos tiempos se le atribuía la presencia de demonios, o en el caso de la Edad Media a los castigos por cometer algún pecado. La lucha de la psicología por ser considerada ciencia ha dado lugar a aceptar las condiciones que ello implica, promover aportaciones capaces de ser validadas por nuestros sentidos. Por esta razón, aportaciones en la Europa del siglo V al IV a.C. por parte de Sócrates, Platón e Hipócrates, es decir, los fundamentos del método científico, la separación del cuerpo y el alma y la búsqueda de una causa física y no fantasiosa en las enfermedades, respectivamente, resultaron de gran importancia tanto para la filosofía como para la psicología. Dentro de la historia de la psicología podemos encontrar otras aportaciones importantes a lo largo del tiempo, y con ello el nombre de filósofos y científicos importantes sale a relucir: René Descartes, Baruch Spinoza o John Locke, Thomas Willis, Franz Joseph Gall, Franz Mesmer, Philippe Pinel, entre otros. El origen de la ciencia del comportamiento podemos encontrarlo en 1879, cuando Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania. A pesar de que varios filósofos de la época sentaron las bases para lo que hoy en día conocemos como psicología, el encargado de exponerla como una ciencia y disciplina independiente a la filosofía fue Wilhelm Wundt, un investigador alemán que invirtió esfuerzos por hacer de los procesos mentales algo predispuesto a ser estudiado mediante el método experimental. En la época de Wundt, el desarrollo de los estudios del cerebro posibilitó el estudio del comportamiento y la sensación mediante instrumentos de medición. Wundt llevó más allá el estudio de la mente al generar teorías sobre el funcionamiento general de la conciencia a base de la experimentación. El objeto de estudio de Wundt fue la conciencia, en la cual, para él, sucedían muchos de los fenómenos que el ser humano experimentaba. También empleó la observación para poder explorar producciones humanas, como la religión, las costumbres, los mitos, el arte, entre otros. Para él, todas las ciencias se basaban en la experiencia y la psicología no podía ser la excepción. Para comprender los procesos psicológicos por medio de los cuales experimentamos el mundo material, propuso que existían dos tipos de experiencia: la experiencia inmediata y la experiencia mediata. La primera impresión del individuo frente a un estímulo es una respuesta inmediata, que al racionalizarla y hacerla consciente ya se trata de una experiencia mediata. Wundt define que el psicólogo debe ocuparse de la experiencia inmediata, dejando el campo de la experiencia mediata a otros investigadores. Es decir, a la hora de considerar un fenómeno como el dolor, el punto de mira del psicólogo es lo que el sujeto siente o experimenta conscientemente, y no la serie de procesos biológicos que condicionan ese dolor. Wundt le dio un espacio muy importante dentro de su teoría a la atención selectiva, el medio por el cual una persona determinaba a qué le daba su atención. Esta era controlada activamente por las intenciones y deseos del sujeto. A esto le llamó voluntarismo. El voluntarismo psicológico sostiene que la voluntad o el deseo están por encima de otras facultades psíquicas, las intelectuales, por ejemplo, y que este hecho es fundamental para comprender la naturaleza del psiquismo humano. El voluntarismo estima que los procesos psíquicos pasan por 4 fases: estimulación, conjunto de fenómenos de carácter psicofisiológico que están en el inicio de la experiencia; la aprehensión, representación que hace que se haga consciente una experiencia; la apercepción, por medio de la cual la experiencia psíquica es identificada, cualificada y sintetizada por la mente, en todo lo que la atención cumple un papel esencial. Acto de voluntad, es la fase que permite que las fases anteriores sucedan con libertad. En la teoría voluntarista de Wundt intervienen también dos elementos del pensamiento muy importantes: la sensación y los sentimientos. La primera habla sobre una modalidad e intensidad, mientras que la segunda hace una categorización del estímulo percibido. También se rige de 4 principios: el principio de resultados creativos,
En toda combinación psíquica, el producto no es la suma de los elementos individuales que componen dicha combinación, sino que representa una nueva combinación. El principio de heterogonía de fines. La actividad dirigida a un objetivo obtiene más que solo el mismo resultado, combinando el patrón motivador. Principio de contrastes. Las experiencias opuestas se intensifican la una a la otra. Principio de desarrollo de opuestos. Después de una experiencia prolongada, se busca una experiencia opuesta. Para Wundt, no hay ideas que provoquen un cierto grado de sentimiento y no hay sentimiento que se presente sin ninguna idea. Uno de los estudiantes más destacados de Wundt fue el británico Edward Titchener. Titchener se interesó en la obra de Wilhelm Wundt, Principios de la psicología fisiológica, y después de traducirla del alemán al inglés, se mudó a Leipzig para estudiar junto a quien consideraba su ídolo, en el año de 1890. Junto a él, Titchener publicó su tesis doctoral en donde analizaba el fenómeno óptico de la visión binocular. Regresaría a Reino Unido en 1892 y posteriormente se trasladaría a Nueva York, Estados Unidos, en donde difundiría y desarrollaría las ideas de su mentor. Esto último pone en debate la atribución de la fundación de la psicología a Wundt, pues a pesar de que las ideas centrales de esta forma de ver a la psicología proceden de Wilhelm, Titchener se encargó de extender y popularizar sus ideas en Estados Unidos. El estructuralismo nace con Titchener y su idea influenciada por la de Wundt de considerar a la psicología fundamentalmente experimental, por lo que todos aquellos conceptos no basados en la experimentación no podían llamarse psicología. Cabe resaltar que, aunque las ideas de Wilhelm y Edward eran parecidas, para Titchener el método introspectivo era válido. En esta escuela se buscaba solo la descripción de la experiencia mental, negando cualquier tipo de especulación relacionada con sucesos no verbales, pues para ellos la psicología era una ciencia y toda ciencia busca el más puro conocimiento. Titchener consideraba que toda la experiencia era inmediata, por ello indicaba que la psicología tenía que estudiar esta experiencia inmediata en sí misma. Debido a esto, el estructuralismo tiene como intención principal determinar 3 puntos concretos de la vida mental: el qué, el cómo y el por qué. El qué, catalogar los elementos mentales considerados necesarios para cualquier experiencia consciente. El cómo, responder a la pregunta de cómo se combinan los elementos mentales. El por qué, realizar una búsqueda de las correlaciones neurológicas de los sucesos mentales. A través de la introspección, el estructuralismo concluyó que los procesos elementales de la conciencia están compuestos por sensaciones, imágenes y afecciones. A partir de ello, se determinó que se podía conocer un elemento solo listando sus atributos. El estructuralismo se vio confrontado contra el funcionalismo de William James, lo cual hizo que esta corriente fuera apartada de la psicología. Finalmente, se considera que esta corriente terminó con el fallecimiento de Titchener. A partir de las ideas de Titchener y Wundt, en Estados Unidos surgió una corriente de pensamiento en donde se le daba un enfoque distinto, centrándolo en algo más funcional o pragmático, subrayando los procesos más que los propios contenidos mentales. A esta corriente de pensamiento, el anteriormente mencionado Titchener en 1898 la definió utilizando la expresión psicología funcional, para distinguirla de su psicología estructural. Uno de los mayores representantes de esta filosofía de psicología es William James, quien argumentó que en lugar de centrarse en los elementos introspectivos específicos que conforman nuestra conciencia, la psicología debería considerar el propósito de la conciencia, los estados psicológicos y el comportamiento. Otros investigadores de la época como John Dewey, Harvey A. Carr o James Roland Angell también ayudaron a desarrollar el funcionalismo. Para los funcionalistas, las hipótesis relacionadas a la mente derivaban de la teoría de la evolución, y su objetivo era conocer el funcionamiento de la mente y la conducta, en un intento por ayudar a la adaptación del organismo con el entorno. Los funcionalistas creían en que toda idea que funcionase era válida, es decir, afirmaba que el criterio único que debía emplearse para juzgar una idea era su utilidad. Otra idea postulada por los autores de esta corriente era la relacionada con el instinto, el cual regía gran parte de la conducta animal y humana. Es decir, para los autores de esta corriente, primero ocurre la percepción del suceso, el cual desemboca en una reacción corporal, y para finalizar se experimentará la emoción. El funcionalismo está fuertemente relacionado con el conductismo, considerándolo como un antecesor. Esto debido a algunos elementos que ambos presentan. John B. Watson, el padre del conductismo, tenía muchas ideas similares a las de William James. Tal es el caso de la explicación de muchos fenómenos psicológicos mediante el comportamiento.
Sin embargo, Watson sí consideraba relevante la introspección, creyendo que, de ser lo contrario, podía resultar contraproducente para la propia disciplina. Debido a la aceptación de los planteamientos del conductismo, el funcionalismo fue desplazado, en gran parte debido a que las teorías del funcionalismo no estaban basadas en experimentos controlados, lo cual podía dificultar su predictibilidad. La Gestalt aparece en Alemania a inicios del siglo XX como una reacción a otras teorías que empezaban a imperar en el ámbito psicológico, como el estructuralismo de Wundt. Mientras Wundt estaba interesado en dividir los asuntos psicológicos en su parte más pequeña posible, los psicólogos de Gestalt estaban en su lugar interesados en mirar la totalidad de la mente y el comportamiento, dando lugar a una de las frases más representativas de esta corriente: el todo es mayor que sus partes. La palabra Gestalt proviene de una palabra griega que significa configuración, que quiere decir la forma como todas las cosas se juntan para formar un objeto completo. Varios pensadores de la época ayudaron a desarrollar esta área de la psicología, como Immanuel Kant, Ernst Mach y Johann Wolfgang. El movimiento de la Gestalt fue sumamente popular y más aceptado en Alemania que el modelo propuesto por Wundt, debido a que contenía mayor coherencia con la tradición kantiana. Para 1930 había reemplazado completamente el modelo de Wundt en la psicología alemana, pero no fue explotado su potencial debido al ascenso nazi sucedido en ese entonces. Los líderes de este movimiento huyeron a Estados Unidos y trataron de expandir sus ideas ahí, pero no tuvieron la misma popularidad debido a la incompatibilidad con los avances en la psicología de aquel país, dominada en su mayoría por el conductismo. Uno de los mayores representantes de esta escuela de pensamiento es Max Wertheimer, un psicólogo alemán de origen judío nacido en 1880. Una leyenda muy popular acerca de él y su descubrimiento más importante nos narra cómo en 1910, mientras viajaba en un tren hacia Frankfurt, se le ocurrió la idea de un experimento sobre el movimiento aparente, por el cual decidió bajar del tren y comprar un estroboscopio de juguete para determinar en qué condiciones sucedía el fenómeno. Gracias a esto pudo descubrir el fenómeno phi, una ilusión en donde percibimos movimiento donde no lo hay. También podemos encontrar a otros grandes representantes de esta corriente, como Wolfgang Kohler, conocido por su investigación sobre la resolución de problemas, sus críticas a la introspección utilizada por los estructuralistas para estudiar la mente humana y su oposición al conductismo, y a Kurt Kofka, cuya importancia radica en la psicología del aprendizaje. Estos psicólogos enfocaron su trabajo en comprender cómo los humanos suelen obtener percepciones significativas de los estímulos caóticos que los rodean. La investigación de los procesos perceptuales y sensoriales, como los trabajos de Wertheimer acerca del fenómeno phi, ayudaron a formar los principios de la Gestalt. Dentro de esta psicología, el centro de relaciones entre persona y entorno se denomina campo perceptual, cuya principal característica es la organización y con la tendencia natural a estructurarse en forma de figura o fondo. Gracias a esto se pudieron definir los siguientes principios. La ley de figura-fondo. No podemos percibir una misma forma como figura y a la vez como fondo. El fondo es todo lo que no se percibe como figura. Ley de la continuidad. Si varios elementos parecen estar colocados formando un flujo orientado hacia alguna parte, se percibirá como un todo. Ley de la proximidad. Los elementos próximos entre sí tienden a percibirse como si formaran parte de una unidad. Ley de la similitud. Los elementos parecidos son percibidos como si tuvieran la misma forma. Ley de cierre. Una forma se percibe mejor cuanto más cerrado está su contorno. Ley de la compleción. Una forma abierta tiende a percibirse como cerrada. Una aplicación de la teoría Gestalt podemos encontrarla en la teoría de campo de Kurt Lewin, la cual comprendía una imagen de las actividades sociales y la dinámica de la personalidad. En ella, Lewin argumentaba que la personalidad debe analizarse según el contexto del campo dinámico del individuo con el medio. Nacida de las ideas y propuestas de esta corriente, encontramos a la terapia Gestalt, consolidada a mediados del siglo XX, desarrollada por varios autores como Paul Goodman, Isadore Fromm y especialmente Fritz Perls y Laura Perls. La terapia Gestalt está muy ligada a la psicología humanista, ya que se interesa por el modo en el que experimentamos mentalmente las cosas, más que por el contenido de lo que nos ocurre. Esto significa que desde este tipo de terapia, la importancia recae en la forma en la que se experimenta algo, y no tanto en ese algo en sí. Debido a lo anterior, la terapia Gestalt trabajó con 3 principios básicos: la experimentación del aquí y ahora, la toma de conciencia y la responsabilidad.
Sin duda alguna el modelo psicológico más popular de todos. A este modelo le debemos el conocido estereotipo del paciente acostado en un sillón mientras su terapeuta lo escucha y anota los detalles interesantes en una libreta. La historia del psicoanálisis no solo se remonta a la vida y trabajos de Sigmund Freud, pues además hubo ciertos sucesos que permitieron la creación de esta corriente. De manera diversa al resto de las escuelas de psicología, esta corriente surgió con la intención de tratar las enfermedades mentales, las cuales en ese momento eran trabajadas de diferente manera a las de la actualidad, pues hasta el siglo XVIII no se dieron pasos consistentes para la resolución de estos problemas, debido al miedo e ignorancia de las personas respecto a este tema. Personas que ayudaron a iniciar un cambio de tendencia respecto a la forma de tratar tanto a las enfermedades mentales como a las personas aquejadas por ellas fueron Philippe Pinel, William Tuck y Benjamin Rush. También podemos mencionar cómo, durante estas épocas, el uso de la hipnosis era algo muy utilizado para curar enfermedades mentales, sobre todo la histeria. Relacionando hipnosis e histeria, podemos encontrar a Jean-Martin Charcot. Charcot logró comprobar que la histeria no era una enfermedad fingida, al demostrar cómo los pacientes perdían la sensibilidad en las partes del cuerpo. La explicación que Charcot le dio a esta enfermedad fue una psicológica, pues apelaba a traumas inconscientes que la suscitaban. Esto ayudó a buscar explicaciones psicológicas a enfermedades mentales y también abrió el paso a teorías como la psicoanalítica, debido a que en esos entonces uno de los personajes de la psicología que acudía a las clases y exposiciones de Charcot fue Sigmund Freud. Sigmund Freud nació en Moravia, actualmente República Checa, en 1856, pero desde los 4 años vivió en Viena, Austria. Fue un médico neurólogo considerado el padre del psicoanálisis. Con la ayuda de las ideas de Charcot, Freud pudo sentar las bases para sus futuras ideas. En 1989 publicó junto a Breuer Estudios sobre la histeria, considerado el inicio del psicoanálisis. En este documento se narra el famoso caso de Anna O, una paciente con histeria tratada mediante la hipnosis catártica. Esta y otras experiencias previas con la hipnosis motivaron a Freud a desarrollar otro método de trabajo, el de las asociaciones libres, con el cual permitía a su paciente decir todo lo que se le viniese a la mente y con ello encontrar el sentido que se encontraba en esas asociaciones. El modelo psicoanalista también le dio importancia a los sueños. Para este modelo, los sueños tenían la función de reflejar experiencias subconscientes reprimidas de un sujeto de manera distorsionada, distinguiendo en ellos un contenido latente y un contenido manifiesto, lo que aparenta significar y lo que en realidad significa. Esto debido a que Freud consideraba que todo sueño implicaba un deseo de realización. Dentro de la terapia psicoanalista, Freud definió otros fenómenos ligados a este método, la transferencia y la resistencia. La resistencia, como su nombre indica, consiste en la resistencia interpuesta por el paciente para comunicar su problema, cuando se está por conocer qué es lo que lo causa, debido a la ansiedad que éste le genera. La transferencia, por otro lado, sucede cuando el paciente convierte a su terapeuta en una persona relevante en su vida, transfiriéndole sentimientos de autoridad e incluso de amor. Esto también puede suceder de manera inversa, el terapeuta generando una cercanía afectiva o emocional con su paciente, lo cual es completamente desaconsejado para este modelo, a lo cual se le denomina contratransferencia. Estos elementos unidos constituyen el psicoanálisis. A la vez que desarrollaba el método psicoanalítico, Freud también elaboró una muy definida teoría de la personalidad, explicando así la estructura configurativa de cualquier persona y ofreciendo una visión global de la persona humana. De manera resumida, esta teoría parte de dos elementos, la homeostasis y el energetismo. El ser humano se mueve debido a una energía básica, que lo controla y lo impulsa todo y que tiende al equilibrio. Esta energía básica para Freud es la energía libidinal, líbido o impulso sexual. Esta energía activa 3 elementos de la personalidad: ello, ego y superyo. Otra de las teorías elaboradas por Freud fueron las fases de la evolución de la personalidad, fundamentada en que el cuerpo era una fuente de placer sexual, pero cuyas zonas erógenas cambiaban conforme la persona se desarrollaba. Cuando las experiencias de la persona en cada fase son adecuadas, su desarrollo será normal,
pero en caso de una sobregratificación o ingratificación, se producirá una fijación. Rasgos de la personalidad deformados que se fijan con mayor fuerza en el individuo. La personalidad adulta entonces se definirá por el conjunto de fijaciones o no fijaciones existentes. Por ende, para conocer los problemas de la personalidad, se tiene que investigar en la evolución sexual infantil. Las fases por las que pasa el hombre según Freud son las siguientes: fase oral, a partir del primer año; fase anal, a partir del segundo año; fase fálica, de los 3 a los 5 años; fase de latencia, hasta la pubertad; y la fase genital, de la pubertad en adelante. Junto a Freud, Carl Jung y Alfred Adler también representaron esta disciplina, aunque con sus propias ideas y aportaciones.